Bien, como la señora presidenta del Colegio de Abogados, a quien agradezco especialmente nuevamente la invitación que se me ha cursado. Nos toca hablar del derecho a la salud y las medidas de emergencia. Estas medidas de emergencia se han tomado a través de distintas resoluciones que en mi rol de juez contencioso administrativo de La Matanza, como ustedes me conocen, hemos podido materializar en estas circunstancias. Actualmente, y dada la fecha en la que estamos manteniendo esta grabación, nosotros tenemos la resolución 535 de la excelentísima Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que ha determinado la extensión de todas las medidas tomadas reiteradamente, como última también la acordada 480. Distintas resoluciones de presidencia han determinado la posibilidad que nosotros tenemos de las presentaciones urgentes en su tramitación y sus movimientos, y ahora vamos a hacer específico análisis de esta cuestión vinculada al derecho a la salud. Como todos sabemos, el derecho a la salud se encuentra contemplado en la Constitución argentina y especialmente, y con muy buen tino, el constituyente bonaerense lo establece en el artículo 36. El inciso octavo especialmente habla del medicamento, que por su condición de bien social integra el derecho a la salud. Esto es tan importante que nosotros prácticamente con esta norma constitucional podemos abarcar todo el abanico de posibilidades vinculadas con esta temática. No solamente de proveer el medicamento, sino proveer prótesis, como proveer reintegros de gastos que se hayan incurrido, lógicamente, en forma adecuada y normal ante las situaciones de salud. No todos los juicios que tramitan en nuestro juzgado son relacionados con IOMA o con incluir salud en su momento, sino que también aquella persona que no tenga ningún servicio de salud y el hospital o el efector de salud no se lo brinda, lógicamente tiene el derecho y el Estado la obligación de así materializarlo. Frente a esas situaciones, en la situación normal, nosotros tenemos la posibilidad de iniciar la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho que está establecida en nuestro Código Contencioso Administrativo. Eso lo ha tomado con muy buen acierto el defensor oficial, que ha establecido una unidad temática referente a esta cuestión y ha iniciado reiteradamente con medidas cautelares, casi les diría de tinte autosatisfactivo. Frente a esta situación, el problema no es tanto la medida que se deba adoptar, sino la continuidad del trámite. Entonces, la calificación de urgencia, ¿quién la va a hacer? ¿La va a hacer el defensor? ¿La va a hacer el letrado? ¿La va a hacer el juez? Todas las cuestiones que tienen que ver con el derecho a la salud, si está hecho el reclamo con anterioridad y no ha sido satisfecho, podemos considerarlas como urgentes. Pero vamos a ver ahora en lo relacionado con la feria, como se mal denomina, que en realidad es un asueto con suspensión de términos en un principio y con reanudación de términos a partir de la acordada 480, cómo estamos tramitando estas cuestiones. En primer lugar, nosotros podemos en esta época ser receptores de las demandas que se inician por el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas directamente, y en general se ha optado por la vía del amparo. ¿Y por qué se ha optado por la vía del amparo? Porque se considera que eso es una vía urgente y que frente a eso nada se va a poder discutir. ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera iniciado una pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos? Nada diferente. La única diferencia quizás en el restablecimiento o el reconocimiento de derechos sería el reclamo o aquella presentación previa en sede administrativa que lógicamente el amparo lleva por delante y no requiere esa cortapisa. Bien, iniciada esa pretensión, ¿qué debe hacer? O ese amparo. El juez contencioso administrativo debe evaluar las constancias que existan en las cuales, bajo declaración jurada, las presenta el letrado, tanto el defensor oficial como el letrado particular,
y aún si representara un tercero. Si tiene intervención el asesor de menores, el abogado del niño en su momento, o alguna otra figura que pudiera tener relevancia, se le corre una vista, en este caso por cédula, debido a la imposibilidad de tramitar y de trasladar el expediente físico. Frente a todas estas situaciones de emergencia, la primera medida que se puede tomar es conceder, si de acuerdo a las constancias así se observa, la posibilidad que en el plazo de 5 días comiencen a presentarle las prestaciones, comiencen a presentarle las recetas, y además de toda esta cuestión, que comiencen a entregarse, por supuesto, la medicación. Si así no se hace, lógicamente existen diversas medidas. ¿Cuáles son esas diversas medidas? Ya lógicamente no tenemos la posibilidad de celebrar audiencias, salvo en forma remota, en la medida que nosotros tengamos instalada la aplicación. Todavía a la fecha no la tenemos. Entonces, ¿se pueden tomar medidas de acción compulsiva frente al incumplimiento de esa medida cautelar o precautelar? Por supuesto. Se puede intimar y luego de la intimación considerar la aplicación de sanciones combinatorias o astreintες, como así se la conoce y denomina, o también en algunos supuestos se prevé que se puede hacer una denuncia de carácter penal o de alguna manera administrativa frente al funcionario, cosa que en nuestro caso no estamos efectuando, toda vez que en combinación con la Fiscalía de Estado se buscan las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden brindar? Bien, en el primer proveído se evalúa también la procedencia de la medida cautelar. Esta medida cautelar o precautelar, si se requiere un informe previo, se materializa con un oficio. Ese oficio se dirige al domicilio electrónico del delegado de Fiscalía de Estado, como así también con una persona con domicilio electrónico en La Plata, que es el secretario de Interior en este caso, y en supuestos muy urgentes se tramita por lo que es un sistema GEDEVA, que es un sistema interno de gestión. Hasta ahora esta cuestión nos ha producido grandes satisfacciones debido a que el trámite queda en cabeza ya de impulsarlo por parte de la Fiscalía de Estado, teniendo en consideración que IOMA es una entidad que está representada por el abogado del Estado en este momento y que es el titular de brindar esa prestación. Si no fuera IOMA, lógicamente la autoridad del Ministerio de Salud. Frente a estas circunstancias, ¿este proceso es transitorio? ¿Este proceso se transforma en definitivo? Bueno, ahí está la pregunta que nos debemos hacer. Si yo como letrado en esta circunstancia me consultan por videollamada y tengo que iniciar una demanda, tengo la herramienta correcta. ¿Cuál es la herramienta correcta? El portal. Este portal de presentaciones electrónicas, generalmente voy a poder calificarlo como amparo y voy a poder elegir qué juzgado o tribunal iniciarlo, a diferencia de en épocas normales que procede el sorteo entre todas las dependencias. Bien, iniciada esa demanda, si se concede esa medida, tramitaré todas las cuestiones por vía de oficio, como habíamos dicho, y en la forma que recién mencionamos. Si no se concede y hay que tramitar un oficio previamente, también lo haremos en forma electrónica, y ahí no tenemos inconveniente. Si fuera el caso de tener que celebrar una audiencia, aunque sea por videollamada, también la podremos hacer en la medida que sea útil. Y si a pesar de todo eso no nos dan la prestación, tendremos sanciones combinatorias que serán notificadas oportunamente. Bien, si tramito por amparo, una vez que cese esta emergencia y no ha concluido, ¿continúa la demanda ante el juzgado que se inició? Lógicamente no, en la medida que no salga sorteado o en la medida que la receptoría no lo asigne expresamente. Y en el caso de que la medida se haya agotado, ¿qué haremos? Bueno, en el caso de que la medida se haya agotado, lógicamente, sin perjuicio de su sorteo, restarán cuestiones menores para proceder al archivo. Esta cuestión, si tramitó en la emergencia,
¿Genera honorarios para el letrado? Por supuesto que genera honorarios porque son actividades que se realizaron durante las posibilidades de urgencia y además, si se hubieran iniciado con anterioridad, recordemos que todas las acordadas y resoluciones lo que prevén es la continuidad de los trámites. Por lo tanto, si se prevé la continuidad de los trámites, esa actividad debe ser remunerada y debe originar honorarios. Bien, ¿qué honorarios nos podrían generar como letrados? En la medida que no haya condena en costas, o aún habiendo condena en costas, nosotros tenemos el derecho a percibirlos y si es por amparo, se ha reducido por una reforma legal a 20 IUs como máximo. Por la primera instancia siempre estamos hablando. Y en el caso de que sea una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos, son a partir de 30 IUs en la medida que se haya iniciado. No requiere más que eso la ley de honorarios. Estos supuestos, ¿a quién se los voy a cobrar? ¿Cómo los voy a percibir y de qué manera los voy a tramitar? Es muy sencillo. Una vez que concluye el proceso, se regulan los honorarios y estos honorarios devienen firmes. Tendré que intimar al organismo, quizás en forma electrónica, quizás en algún momento con papel en lo que es 1 I-60, y continuar esa tramitación hasta tanto se abone, teniendo eventualmente todas las medidas cautelares de resguardo, como son ponerla en la ley presupuestaria, como son ponerlo en partidas especiales a fin de satisfacerlo. Bien, ¿qué pasa si la prestación yo necesito que se la vuelvan a prestar, pero ya el proceso lo tengo concluido? Buenas noticias, tengo otro proceso para iniciar y otro proceso para tramitar. Lo puedo hacer como letrado en representación de la parte. Generalmente en esta situación la firma de la parte no la voy a poder obtener. No pudiendo obtener la firma de la parte, lógicamente el trámite va a ser con declaración jurada acerca de la veracidad de las presentaciones y si esa prestación efectivamente se necesita nuevamente. ¿Qué sucedería en el supuesto en el cual yo no pueda tener contacto con la parte? Bueno, lo que haría es una petición, en ese caso para que se gire a IOMA, a ver si las prestaciones o a IOMA o al ministerio o al efector se vienen realizando regularmente y con eso salvaría mi responsabilidad y las formas más sencillas me permitirían concluir con mi obligación. Recordemos que en esta etapa se fortalece mucho al letrado por cuanto todo lo que manifieste y bajo declaración jurada se tiene por cierto, con lo cual la plena fe, con lo cual es una herramienta muy útil también para el juez para poder evaluarla y dar solución a las distintas situaciones que se pudieran provocar. Bien, existen cuestiones que no se puedan tramitar vinculadas al derecho a la salud, llámese una operación, llámese a la provisión de una prótesis. Sinceramente no encontramos ningún obstáculo porque el derecho a la salud es continuo. Si bien en la situación de la pandemia hay unidades que quizás haya personas que se encuentren internadas y no se puedan realizar las operaciones o haya estudios que no se estén realizando adecuadamente, la prestación es continua y debe así realizarse. Esto lo ha dicho ya la Corte Interamericana en su presentación número 1, en su resolución de este año, mejor dicho, como así también lo han reiterado distintos tribunales en su jurisprudencia. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido de este asueto y que venimos teniendo? Es que en realidad ha sido mucho el énfasis que le ha puesto el defensor oficial en la presentación de estas cuestiones, no así tanto los letrados particulares. Pero la invitación a poder presentarlas de acuerdo a las acordadas está vigente y está latente. Cesada la feria, cesado el asueto, en realidad, cesadas las condiciones de la pandemia, ¿va a cesar esta posibilidad de realizarse de esta manera? Consideramos que no, porque lo que ha sido la pandemia nos ha permitido tener herramientas diferenciadas para poder continuar y poder de alguna manera dispensar de concurrencia a las personas afectadas. Si están niños, ¿pueden y deben concurrir?
Para eso tienen su representante, que es el abogado del niño. Si se lograra receptar una audiencia o fuera necesaria, se puede realizar en forma escrita, teniendo parámetros de presentaciones que se hacen hasta 5 días con antelación, con lo cual tampoco tendríamos ese inconveniente. Entonces, la respuesta es: el derecho a la salud cesa. El derecho a la salud cesa en su tutela y en su protección. Realmente sabemos y entendemos que no. ¿Las medidas que se han tomado a nivel judicial son las adecuadas? Sí, por supuesto. Bien, no nos vamos a detener en cuestiones que ya sabemos, lo que es un medicamento, en qué consiste y demás, sino que también podemos tener otras situaciones que tengan que ver con el derecho a la salud y que lógicamente no es un medicamento, de acuerdo a su provisión. ¿Cuáles serían aquellas cuestiones? Recuerden que hubo gran cantidad de jurisprudencia en la cual personas se negaban a usar el tapaboca para poder circular. Y si bien esto no tiene que ver con el derecho a la salud individual, sí tiene que ver con el derecho a la salud de la comunidad, con lo cual, lógicamente, esta petición individual no podría prosperar y todos tendrían que circular de la misma manera. Por otro lado, también hay personas que, por una cuestión de enfermedad o de edad, no deben ni pueden concurrir, y si lo quisieran hacer, tampoco podría ser viable esta posibilidad. Estamos hablando de los letrados o de las personas que así estuvieran enfermas o consideradas así por las distintas reglamentaciones, entonces ese aislamiento no podría quebrarse. Por otro lado, la cuestión vinculada a las apps que tiene el gobierno nacional y que ha adoptado en este caso la provincia de Buenos Aires para todos aquellos que deban circular. ¿Es obligatoria? En la medida que quieran circular, en la medida que trabajen, se han tornado obligatorias. ¿Y esto por qué lo relaciono específicamente con el derecho a la salud? Porque el derecho a la salud de aquel quien tenga trabajo remoto también está garantizado. Y si está garantizado el derecho a la salud de aquel que tenga trabajo remoto, nosotros debemos tomar todas las medidas para que esa persona también tenga sus cuidados. Si bien la persona que tiene trabajo remoto no circula, o por lo menos no tiene la autorización para circular para trabajar, sí realiza tareas. Por lo tanto, ese derecho a la salud y las prestaciones que se le tienen que dar relacionadas con su lugar de trabajo, un nuevo lugar de trabajo, deben ser resguardadas. Bien, entonces, en este caso se transforma en un derecho social, siempre lo fue. El medicamento tiene una condición de bien social. Su fase individual, ¿cuál sería? La provisión a una determinada persona. ¿Qué sucedería si una persona que concurre a prestar tareas exista la obligatoriedad de usar determinadas herramientas o utilizar o vacunarse específicamente y no lo quisiera hacer? En este caso, si bien no se han dado casos jurisprudenciales, no debiera autorizársele a concurrir, no debiera autorizársele a transitar y por lo tanto tendría las consecuencias lógicas del incumplimiento que efectúa. ¿Qué pasa con los trabajadores, específicamente lo que es el trabajo estatal o el trabajo del Poder Judicial? Bueno, se preserva a aquellos que tienen hijos menores que cuidar, se preserva a todas las personas que tienen alguna afección de aquellas incluidas en los listados reiteradamente, pero eso no significa que no tengan que trabajar en la medida que tengan las posibilidades, en la medida que tengan la conectividad y en la medida que tengan los insumos informáticos. Eso ha sido garantizado. Bien, entonces, los letrados, en este caso y específico supuesto del derecho a la salud, ¿tienen algún límite? Consideramos que no, dado que todo lo que tenga que ver con el derecho a la salud, por más que no sea una cuestión de extrema urgencia, siempre es urgente. Por lo tanto, en esta situación consideramos, para concluir, que el derecho a la salud está debidamente resguardado. Muchísimas gracias, mis saludos y quedo a su disposición.